Sí, no comentamos, no seamos como Alberto Fernández, que no fue a Los Ángeles a discutir la guerra, y usted viene aquí tampoco en Santa Fe discute la guerra. Yo tengo dos preguntas, Jorge. Dos preguntas, sí, así de... Bueno, una medio que ya la tocó por arriba, pero era, bueno, ¿qué posibilidad hay de expandir, quiero decir territorialmente, la guerra y arrastrar a China en la misma, teniendo en cuenta que Trump viene de toda una situación en Taiwán que fue agudizando, está el pacto AUKUS con Australia, Reino Unido y demás, que se han armado a Australia, a toda la región contra China, que es evidente. Bueno, ¿qué posibilidad hay? Y la otra es qué vitalidad le ve a la OTAN, porque también, ¿qué vitalidad le ve a la OTAN? Porque ellos no son todos amigos. Bueno, este pacto del AUKUS, que lo cité a propósito, que está el conflicto de Francia y Reino Unido por los submarinos, y bueno, después está también las licencias de pesca entre Francia y Francia. Bueno, ¿qué vitalidad hay entre ellos? Porque... Si yo sabía que me habían preguntado esto, le iba a decir a ellos que venga vos a la charla. Porque lo que decís es muy importante. Ocurre lo siguiente. El problema de la guerra contra China está en una pulseada. Porque el objetivo ahora es que China quede como colgada del pincel, sin aliados internacionales por una derrota de Rusia. Por lo tanto, se abre otro escenario, que va a ser bélico, pero que es un escenario diferente. Al mismo tiempo, ha habido un conjunto de evoluciones. Por ejemplo, Rusia tiene un activo comercio con la India, después de la guerra. Porque llegó un acuerdo para que comerciar entre ellos los hindúes pagando en rublos y los rusos pagando en rupias. Es decir, que vos tenés un principio muy importante de que la guerra fuerza a dos potencias importantes a excluir el dólar. Sorprendentemente. Jair Mesías Bolsonaro, que es el nombre completo de Bolsonaro, muy antagónico en Argentina, como habrán visto, no sé, atacando a Alberto Fernández, permanentemente con choque con Argentina, propuso crear una moneda común entre Argentina y Brasil. Cuando uno considera la inflación argentina, la inflación de Brasil, uno se da cuenta que no puede haber una moneda. Entonces, ¿por qué lo propone? Hay gente que dice, tal tipo es un tarado porque propone algo que no puede funcionar. Y tal preguntante por qué lo propone. Llamarle y decir, ¿y por qué lo propone? Yo te digo por qué. Porque quiere sustituir el dólar. Y, según un informe del FMI, está habiendo una lenta sustitución del dólar a nivel mundial. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo dice, si mañana nos peleamos por cualquier boludez, con Estados Unidos nos corta, con sanciones nos corta el acceso a las finanzas internacionales porque tiene el dominio del dólar. Entonces empecemos a descargarnos de dólares y diversifiquemos. Y aumentan las reservas de los bancos mundiales en yuan. Entonces que se arma un nuevo escenario en el que todo el mundo se está preparando para la guerra. Todo el mundo. Una cosa que no dije, que es interesante, pero bueno, te dieron que fue extensa la exposición. En un momento determinado, Rusia había logrado hackear las comunicaciones del ejército ucraniano. Y eso es lo peor que le puede pasar a un ejército, que las comunicaciones entre las distintas divisiones, batallones, etcétera, pierdan, se cancelen y no se desconecten. El que salvó al ejército ucraniano es un magnate, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, que habilitó el funcionamiento de una red de satélites, Starlink. Y ahora el ejército ucraniano
también la OTAN usan el Starlink. ¿Qué significa esto? Que vamos a hacer una guerra por el espacio. Es decir, una guerra donde el espacio va a ser una plataforma bélica, que era el proyecto que Ronald Reagan lanzó, un expresidente de Estados Unidos, que se llamaba la Guerra de las Estrellas. Entonces, este es el escenario entre las grandes potencias. El otro problema, fuera de esta descripción que hiciste vos, es algo que en una discusión pocos tienen en cuenta, pero si leen Política Obrera van a ver que hemos escrito sobre esto, que es un dato fundamental, que derriba nuevamente la cuestión de que el mundo está dominado por la geopolítica y no, como decía Marx, por la lucha de clases, que es lo siguiente: Estados Unidos está en el horno. Estados Unidos está en retroceso en la economía mundial y tiene una crisis social interna feroz. Yo escribí un artículo que se llama Estados Unidos, una guerra civil encubierta. Y ahora veo que el Financial Times, New York Times, saca artículos sobre la guerra civil encubierta. Trump intentó un golpe de Estado. Ahora la Comisión Investigadora del Congreso dice que la cabeza del golpe de Estado era el propio Trump. Y probablemente los trumpistas ganen las elecciones de noviembre. Entonces vos tenés la del loco con una ametralladora. Es decir, que el que ejerce toda la actividad destructiva, arma a todo el mundo, da las armas y todo lo que está loco. No el presidente, el Estado, la nación. Es débil. Las guerras, por eso el título es interesante acá también. En ese título hay una cosa interesante. Las guerras fuerzan una definición de las crisis políticas. Es decir, que si vos tenés unos gobiernos débiles y estás empeñado en una guerra, si esa debilidad se profundiza, vas a perder la guerra, aunque tengas mejores armas que el enemigo. Y si no querés que se profundice, tenés que empezar a considerar la variante del fascismo. Es decir, que contenés la guerra civil en tu país bajo un régimen de violencia excepcional. Porque el fascismo es el producto de la guerra. Fundamentalmente. Entonces vos tenés que la lucha de clase más avanzada, más explosiva, va a ser la guerra, porque es el régimen social que vomita todas sus contradicciones. Y en ese campo nacen los fascistas, y tipos como Hitler. Porque Alemania, ¿alguien habló acá hoy de Múnich? No puede ser en un medio, ¿no? En la televisión. Alguien me dijo, no sé qué historia, de que el acuerdo de Múnich, con el acuerdo de Múnich, los ingleses precipitaron la guerra y todo lo demás. La Segunda Guerra Mundial fue precipitada por la derrota de Alemania en la primera, donde le hicieron pagar, por haber hecho la guerra, indemnizaciones impagables. Entonces Alemania entró en el pozo de la ingobernabilidad. Y salió del pozo de la ingobernabilidad preparando la guerra, una nueva guerra, para recuperar lo perdido, y más de lo perdido, bajo la mano del nazismo. Guerra y fascismo van entrelazadas. Por eso, considero unos charlatanes a los intelectuales, no a las personas comunes que se valen de cosas que no han estudiado, pero que han experimentado en la vida. A los intelectuales que hablan del fascismo y hacen abstracción de la guerra. Este fascista. A los fascistas les pasa lo mismo, a los que se consideran fascistas en el mundo, le ha pasado lo mismo que al Fito. Se han parlamentarizado. El movimiento más fascista de la posguerra se llamaba Movimiento Social Italiano, en Italia, y era mussoliniano, era directo, y su jefe máximo también era el primer ministro.
de Italia. Y nada, gobernado con la dictadura. Es decir, un fascista parlamentario. Ahora, como el tipo fascista, la gente dice, cuidado de fascista. Ese fascista parlamentario no es un fascista. Después el de Hungría es más fascista. Bueno, no, más fascista que este italiano no había. Pero tiene idea fascista y todo lo demás. Y es un régimen de represión. Ah, pero papá, el fascismo no era un régimen de represión. No es que te metían en cara como Videla o incluso el grupo de tareas. Fueron una política de exterminio de pueblos, de destrucción histórica de la clase obrera. Está asociado a la guerra. Entonces, el punto débil de toda la política de la OTAN es Estados Unidos. Eso ustedes lo van a ver. Naturalmente que vos indicaste algo que, como yo lo indiqué en mi primer artículo sobre la guerra, las divergencias de Estados Unidos con los países de la Unión Europea, un reputado periodista internacional, que en cierto modo se merece una reputación que tiene y todo lo demás, me contestó que lo que había escrito era una locura. Un mes después dijo que ese era uno de los problemas más importantes de la guerra. La diferencia de Estados Unidos con los otros países, pero que yo lo señalé cuando hablé del gas. El que destruyó el acuerdo del gas entre Alemania y Rusia, lo intentó hacer Trump y lo consiguió hacer Biden. Porque ahora con la guerra, ya no le podemos vender gas a Alemania, digamos de alguna manera. Vamos a tener ahí un gasoducto que en el año 4015 lo van a declarar Patrimonio Histórico de la Humanidad, porque las generaciones que recién descubrían Internet y la inteligencia artificial dejaron esto como recuerdo arqueológico. Todo eso existe, pero me gustaría subrayarte ante tu pregunta el problema de los Estados Unidos, el gran problema de los Estados Unidos, y las caídas sucesivas de las bolsas y la crisis financiera en Estados Unidos pueden hacerlo, golpearlo todavía más. En Estados Unidos, por primera vez en la historia, hubo un golpe de Estado. El 6 de enero del 2001, cuando se asaltó el Congreso. ¿Sabes lo que es asaltar el Congreso en Estados Unidos? Si vos haces lo que hicieron los pibes chilenos que asaltaron, ¿cómo se llama el coso del subte? Molinete. El Molinete se lo asalta. La cana te lleva en cana, salvo que sea más blanco que la nieve. Y digo, bueno, este es inimputable porque no tiene sombra de pasadorega. Y este sería un golpe de Estado. Y no reaccionó el ejército. Y no reaccionó la policía. Entonces, cuando matan, ahí en, ¿dónde fue? En California, ¿no? ¿Qué está? Texas. A esos 20 chicos, 20, una maestra de 19 chicos, la policía no intervino. Ahora la policía, cuando viene el asesino, golpe de Estado, juega a no intervenir. Ahora, si viene un negro, le ponen la pata, la rodilla en el cuello y un par de segundos después lo mataron. Ojo, esta es la gran debilidad. Por eso Estados Unidos va a entrar en una guerra civil. No de inmediato, no. Pero los conatos, las formas, se tienen que ir acomodando los melones en el carro norteamericano. Pero está frente a eso, y la guerra va a influir. Nos hemos metido en una guerra, ahora la tenemos que ganar. Entonces tenemos que emplear mucho más recursos, extenderlo mucho más, considerar un ataque a China. No, bueno, pero con la joda esta dentro de Estados Unidos, no. Con un gobierno que va a perder las elecciones en noviembre, el comandante en jefe. ¿Hasta cuándo? Bueno, no sé, a lo mejor pierdo el noviembre y va a ser comandante en jefe, va a venir otro. No se puede. ¿Ves cómo se plantea el problema del fascismo? Entonces, acá ocurre como mucha gente que cualquier cosa la llama holocausto. Porque mataron no sé qué más holocausto, porque el holocausto era agarrar a millones de judíos y meterlos en cámaras de gas y organizar su exterminio metódicamente. No podés abusar, me explico, y llamar a cualquier cosa lo que pasó en esa época. Acá no podés usar el fascismo por cualquier cosa, porque mira Marine Le Pen, la fascista histórica,
fascista de toda la vida. Fascista el padre, fascista el hijo, fascista ella, fascista la sobrina. ¿No es cierto? Y fue elecciones y perdió en segunda vuelta, como un Scioli cualquiera. El fascismo es un fenómeno mucho más profundo. Es la instrumentación de las masas arruinadas, de la clase media y de una parte de la clase obrera, para una guerra civil contra enemigos internacionales y contra la clase obrera. Entonces, tiene que estar el método de la guerra civil, tiene que estar el método del derrumbe del Estado y tiene que estar el método de la organización de la banda de destrucción. Llamar a este fascismo cualquier cosa, no, porque de golpe por la calle ¿cuántos fascistas hay? Hay un montón de fascistas. Acá había incluso una forma de fascismo muy curiosa en una época, quizás ustedes no recuerdan, que decían, mire Jorge, este país no tiene arreglo. Bueno, esa la sabe, ¿no? Esa de que este país no tiene arreglo, la sabe. Este país no tiene arreglo. Si acá no tenemos un Franco o un Fidel Castro, no lo arregla nadie. El tipo estaba en un melange fantástica, porque Franco era el fascismo y Fidel Castro fue una guerra de independencia. La tercera guerra de independencia que finalmente ganó Cuba. Jorge, varios portales internacionales, bueno, en este momento están ya pronunciando una cadena, una concatenación de default, ¿no es cierto?, de varios países, no solo alrededor del FMI, sino, bueno, con distintas deudas asfixiantes, y este proceso, digamos, que se da en simultaneidad con esta guerra en expansión, esta situación de sujeción del país, digamos, de ahogo económico, financiero, de quiebra, hasta qué punto lleva inclusive a la inducción de alineamientos políticos respecto de esta guerra. No sé cómo no, bueno, va a plantear problemas que se plantearon y que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Si vos no podés pagar la deuda, vas a un default, ¿no es cierto? Si vas a un default, los capitales salen. Si vos no querés que salgan los capitales, tenés que hacer el gran cepo. Si en el exterior ven que haces el gran cepo, no te venden más nada. Es decir, tenés que empezar a reconstruir tu país sobre bases diferentes. Es una conmoción. Barrera de protección contra los productos extranjeros. El dislocamiento del mercado mundial. Que es lo que está haciendo Estados Unidos, que está usando el dólar de una manera que hasta los aliados están sacando el dólar de encima. Un dislocamiento. Lo cual demuestra que la tendencia al dislocamiento del mercado mundial es inherente a esta situación y no tiene que ver con este accidente o el otro accidente. No, se disloca el mercado mundial porque Putin hizo esto, porque lo... No, las cosas que tienen que ocurrir van a ocurrir. Lo que uno nunca sabe es cuál es el detonante. De paso, es un tema que me gusta mucho, les digo que en eso consiste la dialéctica entre la necesidad y el accidente. No sé si me explico. Es decir, las cosas que por toda la evolución histórica van a ocurrir, solo ocurren cuando se produce un accidente. Si no media un accidente, es decir, si no media un hecho fortuito, lo que no es fortuito no termina de manifestarse. ¿Está claro? Y de algún modo esta guerra y la forma que se va desarrollando ella está actuando como un elemento accidental, fortuito, inesperado, en todo un proceso mundial que había sido organizado en otra dirección. Globalización, dólar, intercambio, etc. Yo supongo que en este momento, a raíz de algunas cosas que vi, hay 20 países en default. Y van a crecer los países en default, porque el default crea el default. No sé si se entiende. Si yo no le pago a mi acreedor, que es deudor de
otro acreedor no le paga al acreedor. En la economía capitalista todo se hace a crédito. Pero cuando vos no le pagas a tu acreedor, él no le va a pagar a un acreedor. No es que va a perder su dinero. Ningún capitalista pone todo su dinero para prestárselo a alguien. Toma un crédito que le resulta conveniente para prestárselo a otro. Es una cadena. Entonces, el escenario económico mundial va a estallar por esta combinación de hechos, pero siguiendo líneas históricas del capitalismo. Nada que sorprenda a Marx si le dan 10 minutos de vida para que mire y deje constancia de lo que está viendo. Pero es lo que escribí yo, pero bajo otras formas, con otras características, etc. Acá quiero agregar esto, dos cosas, porque me interesa que también, como militante de una corriente política, que todo el mundo se capacite, porque para ser militante hay que capacitarse. Y como militante siempre lucho por reclutar fuerzas para nuestro partido, bueno, quiero que todo el mundo se capacite y vea en esto. Uno de los países acreedores más importantes, mi querido compañero, es China. China va a sufrir el default de otros. Por ejemplo, en este momento, un país cuyo principal acreedor es China ya está en default, que es Sri Lanka. Ahora, los chinos no registran las deudas, los créditos que dan a otros, como lo hace el FMI. Son cuentas opacas. Nadie logra saber exactamente quién es el acreedor. Lo cierto es que Sri Lanka no le paga la deuda a China. Ojo, también al FMI, también a los bancos norteamericanos, pero el principal acreedor es China. Ahora China, con la ruta de la seda, se ha transformado en el principal acreedor de muchos países. Así que cuando vengan los default, una de las que va a sufrir es China. Por eso China apoyó el acuerdo del FMI con Argentina. Porque el día que Argentina vuelva a entrar en default, aunque su principal acreedor no es China, no le va a pagar a China. Pero no se puede ser capitalista en el mundo, así como el llanero solitario. Es una red de intereses. Ojo. Porque China, cualquiera sea su pasado, va a sufrir todas las leyes del desarrollo capitalista. Y quiero aprovechar tu pregunta para completar lo que le dije a él. El otro país que va a explotar no es Estados Unidos, es China. Ojo, eso ya lo venimos diciendo hace mucho. Primero, todo el sector inmobiliario está en quiebra. La guerra y la crisis económica frenan las altas tasas de crecimiento que tenía China. Son 1.400 millones de habitantes. Está empezando a crecer la desocupación. Vos vas a encontrar, sabés que la primera revolución china fue en 1912, la segunda en 1927, la tercera en 1949, vamos a la cuarta. Protagonizada por la clase obrera más importante que tiene el mundo en este momento, especialmente en número, pero también en concentración. Los chinos, si tienen tiempo les cuento, porque tampoco quiero abusar, los obreros chinos son bastante politizados. Hay una fábrica que tiene 100.000 obreros. En China los sindicatos independientes son ilegales y te meten preso. Solo hay sindicatos del gobierno que hacen de soplones entre los obreros para el gobierno. En esta fábrica de 100.000 obreros, que no, una fábrica no, es Foxconn, la que trabaja para Apple. Tiene muchas plantas, pero en total son 100.000. Los 100.000 se pusieron de acuerdo en ir a una huelga por internet, por los celulares. ¿Quién enseñó a usar celulares a los chinos?
el gobierno chino. Hay plataformas de todos los colores que puede haber. Apps a morir. Pero organizar una huelga de 100.000 obreros en celular, una huelga grandiosa. Eligieron una comisión interna. Lo lindo de la comisión interna es que la jefa de la comisión interna era un bebé, una chinita de 21 años. Es emocionante. Si vos tenés una china de 21 años, que es la líder sindical clandestina de una empresa de 100.000 obreros, ese país, el día que explota, y hizo declaraciones a la prensa internacional, es así como yo me enteré, no leo chino. Impresionante. El lenguaje que usaba era el lenguaje de China en la época de la Revolución del 49. Es decir, que teniendo 21 años, y no siendo por lo tanto de la generación de 1949, esta joven, por su familia, por lo que fuera, bueno, era un símbolo de que había una transmisión de la memoria histórica en toda la clase obrera de China. Eso no se ve en Rusia. Se ve más en China. Y China tiene su industria inmobiliaria al borde de la quiebra. Así que cuidado. El otro país, que por razones distintas de Estados Unidos, es un país que está coqueteando con una explosión, es China. Y para que no crean que como soy marxista y milité tantos años, tengo un relato kirchnerista a mi gusto, es decir, que me armó un relato. ¿Qué es lo que se discute en China ahora? ¿Por qué Xi Jinping va a mantener un poder absoluto? Porque se va a reformar y él puede llegar a ser presidente de por vida. ¿A usted le parece que un país como China puede tener un presidente de por vida? Es una civilización enorme. También hubo mucha gente en el pasado en China de por vida, pero ahora estamos en la época de tecnología, celulares, Alibaba, 5G, porque la cúpula china está tan dividida frente a las alternativas de la crisis que este tipo hace de árbitro. Entonces quieren suprimir, quieren hacer un pacto de que garantice un poder continuista para que frente a los problemas de la crisis no haya un estallido en el aparato del Estado. Vos no te olvides que en China, en 1989, en la plaza Tiananmen, una gigantesca rebelión popular terminó masacrada por el ejército chino. Es decir, que hablar de rebeliones populares en China. Segundo, China califica las huelgas, a las manifestaciones y todo lo demás, con la palabra incidentes. Y los tiene registrados. Y es una curva en ascenso. En el último año hubo 200.000 incidentes en China. Huelgas, manifestaciones, de todo tipo. Porque hay una crisis no de vivienda. Están desalojando gente. Entonces hay situaciones desesperadas. Entonces, en esta guerra, volviendo a la geopolítica de la lucha de clases domina. Y en el relato, ahora sí, de la izquierda mundial, está la democracia de la OTAN, el autoritarismo de Putin, boludeces, pero no boludeces, que ya eran para cuando eran pibes estos de la izquierda, y ahora son más grandes, cuando leían los libros de Lenin, de Marx, de Trotsky, ya saben que todo esto es una boludez. Por ejemplo, les pido que lean con atención. Acaba de ser publicado en Política Obrera un artículo de Marcelo Ramán sobre el informe que presentó el Partido Obrero Oficial a un congreso que hace dentro de 2 semanas. Leanlo. Es un artículo excepcional. Ahora, ¿qué hay en ese artículo? El Partido Obrero Oficial, frente a la guerra, propone que se disuelva la OTAN.
Que el imperialismo siga, pero que se disuelva la OTAN. Bueno, si se disuelve la OTAN, no por eso se terminó el imperialismo. Porque Trump quería disolver a la OTAN porque decía que no le daba la mano libre para pelear contra Alemania. Decía que piden la disolución. Lenin masacró estas posiciones en su época frente a la Primera Guerra Mundial, un planteo pacifista. Che viejo, la única forma, movilicémonos para que se disuelva la OTAN. La OTAN no se va a disolver, pero el pueblo no se va a movilizar y va a ir a una lucha revolucionaria con el propósito de que el imperialismo siga sin OTAN. Y del otro lado, que se retiren los rusos. Dice que los rusos entraron a Ucrania para retirarse. Cuando la única forma de que se retire todo va golpeando a Putin cada caso de tomar poder, y en ese caso confraternizar con los ucranianos, qué sé yo, y lo mismo con la OTAN. Ustedes comprenden, léanlo con cuidado, ustedes comprenden que estamos en víspera de acontecimientos que la humanidad nunca ha enfrentado hasta ahora, de esta envergadura, porque es más grave que el hitlerismo, lo que asoma en el horizonte. Tenemos un planteamiento pedorro. Entonces hay que agitar esto, por esto es importante la charla, y no hay que ceder ante la gente que dice, mira, esta tendencia, cuando estamos acá con la inflación, los planes sociales, esto, se pone a hablar de la guerra, viven en otro mundo, esos tipos, los altaministas viven en otro mundo, se preocupan de lo que no existe, y nosotros estamos bien a fondo en lo que existe, ¿no? En lo que realmente existe es la guerra, porque la guerra condena a todos los movimientos piqueteros y a los desocupados a que no van a recibir ni planes. Y a los que están ocupados, que si ya una gran parte no le alcanza para la canasta, una gran parte, no le va a alcanzar a ninguno para la canasta. Porque en definitiva los precios del trigo en el mundo benefician a la Argentina, entre comillas. Porque si sube el precio internacional, sube el precio interno. Entonces beneficia a las exportadoras. Pero lo último que va a beneficiar al pueblo argentino es que suba el precio del trigo. Porque va a subir la harina, va a subir el pan. Que suba el precio del maíz, porque va a subir lo que se le da para hacer al pollo, la alimentación a las aves. ¿No es cierto? Entonces, es una escena. Esto es lo real. Todos los otros problemas son también reales, tienen que ser integrados en esto, en una perspectiva histórica general. Porque entonces aparece el tema del socialismo, en cambio, en la lucha por un plan, por una reclamación, por un salario, por las cosas que luchamos todos los días, el socialismo no aparece en toda la evidencia. Bueno, compañeros, hemos combatido el frío, me parece que en forma eficaz. Les agradezco muchísimo y bueno, vamos a continuar con esto. Bueno, compañeros, dado que tenemos también límites horarios, damos por finalizada la actividad. No, está bien que nos pongan un límite de horario, corríamos un peligro bárbaro.